Antes de iniciar esta serie de videos o temas que queremos profundizar con ustedes, nos gustaría que nos conozcan un poco más a profundidad nuestra historia, cómo fue que conocimos a Jesús, cómo fue que nació este deseo por querer compartirlo con otros jóvenes, porque yo principalmente conozco a mi amigo Abner, porque pues estudio con él en la universidad, llevo 2 años de conocerlo, pero no sé cómo ha sido su vida o las experiencias que él tenga. Sé que es una persona bastante acercada a las cosas de Dios, sé que desde pequeño él nació en el Evangelio, pero no sé más a profundidad qué hay en su vida, las experiencias que ha pasado, y pues tal vez él no conoce las mías, ¿verdad? En este video queremos compartirlas con ustedes para que ustedes puedan ver el proceso que nosotros tuvimos. Y ya en el futuro, pues ya vamos a ir tocando temas que ya tenemos preparados. Es un proyecto que lo hemos venido hablando desde hace días. Mira, hagamos esto, las ideas que surgen y todo, pero de repente como que pasaban semanas y no hablábamos del tema y de repente decíamos, hey, hay que hacerlo. Pero pues Dios nos ha dado la oportunidad de poder establecer un lugar y un espacio para poder empezar lo que es este proyecto. Pues principalmente, yo desde pequeño me han llevado a la iglesia, no de una forma constante. Yo tenía conciencia de que existía Dios, de que existía un creador, pero era lo normal, que creo que muchas personas a veces dicen, no, si yo creo en Dios, pero yo creo que existe un Dios. Cuando estaba más pequeño, como a unos 5 años, mi abuela siempre me llevaba a misa, me llevaba a la catequesis, pero cuenta mi abuela de que yo solo llegaba y me extendía como las bancas son grandes, y ahí me dormía, ¿verdad? Esa fue una etapa de mi vida. Llegaba, pero estaba pequeño. Pero yo ya tenía conciencia de que existía un Dios. Posteriormente, cuando estuve viviendo con mi mamá, ella siempre pues ha buscado la manera de congregarse a una iglesia y pues siempre me ha llevado. Pero me llevaba siempre como ir los domingos a una iglesia, escuchaba el sermón y después pues me regresaba, pasaba toda la semana y si quedaba chance iba el domingo, si no pues no iba. Vivía una vida de un joven que sabía que existía un Dios, pero no tenía una relación con él. Pasó una etapa, creo que sí te he contado un poco de esto, una etapa donde yo como que me alejé totalmente de Dios. Yo tenía conciencia de que existía un Dios, pero ahí como llegando a los 14, 15 años, yo me empecé a juntar con personas que pues no aportaban nada bueno a mi vida. Me gustaba salir bastante en las calles, no tenía nada que hacer, pero salía a jugar con mis amigos y todo. Pero empecé a probar cosas que eran no buenas para mi salud, estupefacientes, alcohol, cigarros, que son cosas que a veces uno las hace por moda. El cigarro tiene mal sabor, el alcohol tiene mal sabor, pero uno lo hace a veces por querer encajar con tu grupo de amigos, y te dicen, no, si vos no aprobás esto, no sos hombre o no sos parte de nuestro grupo. Entonces yo me dejé llevar, me dejé influenciar por esto y pasé 3 años, que no se me olvidan, donde pasé totalmente alejado de Dios. Y hay algo bien curioso, no sé si te ha pasado a vos personalmente, pero cuando uno está como en esta etapa, siente como hasta pena acercarse a Dios. Le da como pena orar, le da como... Yo siempre he orado, unas oraciones relámpago, le digo yo, que yo llego a la cama y Señor, te doy gracias por este día, en el nombre de Jesús, amén. Así oraba, pero en este espacio de mi vida, en estos 3 años, ni siquiera hacía eso porque yo me sentía mal, ¿sabes? Yo podía estar con mis amigos compartiendo, yo podía estar con ellos disfrutando, salíamos a hacer que de repente comida, a tomar, a compartir, pero cuando llegaba a la casa sentía un vacío indescriptible. Podrían haber personas en mi casa o personas en mi hogar, pero yo me sentía solo. Y fue una etapa bien, bien difícil. Yo, como te digo, sabía que había un Dios, pero nunca había tenido una relación con Él. Hasta que un día, fue como por el mes de octubre, si no mal recuerdo fue un 21 de octubre del año 2021, habían unos primos que estaban asistiendo a una iglesia local de aquí del municipio donde yo vivo, y me invitaban a que fuera a la iglesia. Y yo les decía, sí, al rato llego, al rato. Tanto que me estuvieron insistiendo, dije yo, por quitarles la bulla voy a ir, dije yo.
Y me acuerdo que fui. Pero yo no quería dejar el mundo en el que vivía, ¿sabes? No quería dejar las amistades con las que estaba. No quería dejar de hacer las acciones que hacía, los comportamientos que tenía, las palabras que decía. Y pasé así como unas 2 semanas quizás, de que yo quería estar aquí y allá, aquí y allá. Pero ahora entiendo de que con Dios no se podía hacer eso. Entonces pasaron muchas experiencias de que a mí me hicieron entender a la fuerza de que no podía estar sirviéndole, como dice la palabra del Señor, a dos amos. No podía tener un pie adentro y un pie afuera. Entonces decidí entregarle mi vida a Jesús. Eso no significó que desde ese momento yo empecé a ser una persona perfecta. Pues estoy lejos de ser una persona perfecta. Hay veces tengo mal carácter, hay veces hago malas miradas, digo palabras que no son correctas, tengo pensamientos que no son correctos, pero cada día trato de mejorar eso. Cada día trato de cambiar eso. Entonces desde ese momento yo empecé a tener como una conexión diferente con el Señor. Empecé a servir en la iglesia. Me gusta donde voy porque es una iglesia en movimiento, una iglesia donde se hacen muchas obras sociales, una iglesia donde hay actividades con los jóvenes. Y eso me ayudó porque me integraron en su familia, por decirlo así. Me integraron, y el tiempo en el que cuando yo, por ejemplo, en las tardes tenía la costumbre de salir a vagar con mis amigos, a los ríos, que a jugar pelota, ese tiempo ya no lo ocupaba para eso, sino para ir a la iglesia o servir en algo. Y eso me ayudó bastante a dejar, porque hay algo que se llama el síndrome de abstinencia. Cuando vos tenés la costumbre de consumir algo y vos lo dejas de consumir, tu cuerpo te pide que lo consumas. Y eso es difícil, ¿me entendés? Sí. Pero esto me ayudó bastante a no sentir esos síntomas. Y fue una etapa bastante dura, pero cuando llegué y me acerqué a este momento de mi vida donde empecé a conectarme más con el Señor, fue algo bien diferente. Ahí yo supe que nunca había conocido de Dios. Lo había escuchado. Había escuchado que mis padres lo mencionaban, había escuchado que mis abuelos lo mencionaban, pero nunca había tenido una relación con Él. Ese fue mi espacio, y ahí yo comprendí que Dios tenía un propósito para mi vida. En ese momento supe de que había algo más. Empecé a aspirar a algo más. Yo antes no tenía la intención ni siquiera de estudiar. Yo me fui a matricular al instituto el día que empezaron las clases, porque yo cuando salí de noveno fue cuando empecé a ir a la iglesia, y las personas, el pastor y otros hermanos me empezaron a impulsar a que fuera a la iglesia. Ellos creen bastante en lo que es la educación, en que las personas se preparen. Entonces mi madre me apoyó también un montón, porque yo me acuerdo que llegué en la noche y le toqué la puerta. Madre, le digo yo, y salió. Mire, fíjese que yo quiero ir al instituto, le dije yo. ¿Y eso? Me dijo. Sí, quiero que me vaya a matricular, le dije yo. Vaya, me dijo, como ella siempre me ha apoyado en todo, ¿verdad? Al siguiente día fue ella a sacar la partida de nacimiento a la alcaldía. Yo fui a la escuela a sacar una constancia de notas, y ese mismo día en la tarde ya habían iniciado las clases y ella me fue a matricular. Y gracias a Dios pude sacar mi instituto. Gracias a Dios ahora estoy estudiando mi 2º año en la universidad. Y sé que Dios empezó a alinear las cosas y me dio un propósito, una razón de ser, un objetivo de vivir. Y eso es algo de que cuando estaba en el mundo, por decirlo así, cuando no tenía la intención de tener una relación con Dios, no era algo que yo me cuestionara, no era algo que yo pensara, quiero tener una carrera, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero tener una familia. No, por eso es que nosotros le decimos que el objetivo de este programa, de este podcast, va a ser ayudar a esos jóvenes que no tienen un propósito, a esos jóvenes que se han perdido, ¿sabes? Que de repente andan por la vida y dicen, no, pues la juventud va a ser eterna. El nombre que le pusimos a este programa es el arte de ser joven, porque ser joven es un arte, es una virtud, es un privilegio, es una etapa corta. Porque en Eclesiastés dice que la vida es Hebel, y Hebel significa que es como neblina, ¿sabes? Que ahorita vemos que está todo nublado, al ratito ya no. Así es la juventud. Entonces, principalmente esa es mi experiencia. Se los resumo, si yo me pusiera aquí a contarles, yo sé que muchas cosas las has escuchado y otras cosas no las habías escuchado, pero esa fue mi experiencia personal. Así fue como yo fui creciendo. Fui a diferentes denominaciones, diferentes lugares a escuchar, y pasé un poco de todo, ¿verdad?
pero al final no puedo decir que yo encontré a Dios, sino que Dios me encontró a mí. Eso es algo creo que es bastante importante de comprenderlo, que no es uno el que busca al Señor, sino que Dios lo busca a uno. Entonces, esa fue mi experiencia, así fue como yo llegué a los pies de Jesús. Y hoy de último fue que Él puso en mi corazón compartir este mensaje. Y yo decía, ¿cómo lo voy a compartir? Yo me acuerdo cuando llegué donde vos, porque cuando yo pensaba, yo decía, Señor, ¿qué puedo hacer? Yo siempre decía, no, cuando salga de la universidad voy a compartir el evangelio, le voy a explicar a otras personas, pero ahorita que estamos en semana de parciales, pasamos bien ocupados, no se diga cuando salgamos de clase. Entonces dije yo, ¿qué tal cuando yo salga de clases no tenga la oportunidad de compartir el evangelio? Porque voy a tener ocupaciones en el trabajo, con mi esposa, con esto, con lo otro. Tengo que hacerlo ahorita, con lo que tengo y con lo que puedo, con los recursos que Dios me ha dado. Entonces en mi mente, desde que pensé en todo eso, dije yo, algo que pueda hacer yo para compartirlo, algo que el enemigo ahorita está ocupando bastante son las redes sociales. Porque muchos jóvenes se están perdiendo por modas, por seguir lo que dicen los famosos, por seguir todo lo que ven en las redes sociales. En un sermón que estaba escuchando de un predicador que se llama Bill Graham, él dijo de que se le había hecho sorprendente ver que en una prédica que él había dado, muchas personas habían grabado su mensaje. Y a él se le hacía impactante ir a las librerías y poder comprar su mensaje, el sermón que le había dado. Y él dijo algo que me pegó bastante. El diablo está actuando y actúa las herramientas para poder alejar a las personas y a los jóvenes de Dios. Pero Dios también está actuando y ocupa estos mismos medios para acercar a las personas a Dios. Y dije yo, entonces si el enemigo está ocupando las redes sociales para poder alejar a los jóvenes y a las personas de Dios, también las puede ocupar para poder acercarlas a Él. Y desde que se me vinieron redes sociales, tecnología, todo eso a la mente, Abner, dije yo, porque yo sé que él sabe todo mucho de hacer las instalaciones, las grabaciones y todo. O sea, yo tuve esa idea y ese pensamiento, pero rápido pensé en él, porque yo no pudiera hacer todas las conexiones, el gran trabajo que ha hecho aquí para que ustedes puedan ver este video así como lo están viendo. Él va a ser el encargado de dirigir todo eso, el encargado de que hay que editarlo. No es solo grabar, es un trabajo y lo hemos visto. Anteriormente vinimos un día y preparamos el set, grabamos, pero quizás de 5 horas, 4 horas que estuvimos aquí poniendo luces, tirando esto, las grabaciones, lo otro, el monólogo. Quizás salieron como 2 videos de ¿cuánto? 30 segundos. De 30 segundos, 1 minuto de grabación ya limpio. De 5 horas. Por lado no es fácil tampoco, ¿verdad? Pero yo sabía que no iba a ser fácil. Pero yo sabía que Dios iba a poner una persona que fuera acorde a eso, ¿verdad? Él es el tecnológico del grupo, ¿verdad? Él es el que sabe. Entonces es un trabajo grande. Pero sabemos que Dios ocupa todos estos medios para poder llevar su evangelio. Entonces principalmente eso fue lo que a mí me movió para poder compartir lo que es este mensaje con las demás personas. Entonces me gustaría escuchar cómo fue tu experiencia. Algunas cositas las sé por lo que he escuchado, por lo que te he ido conociendo, pero quisiera saber más cómo ha sido tu experiencia, cómo te has profundizado, cómo... Yo sé que pasa algo mucho, que hay personas que están dentro de la iglesia, pero sienten ese vacío que yo sentí. Entonces, no sé si vos lo has sentido, qué ha pasado por tu mente. Entonces, explícanos. Bueno, primeramente es agradable escuchar tu experiencia. Tenemos, por decirlo así, la otra cara de la moneda, porque yo me siento pues agradecido porque nací en una familia que es cristiana. Desde que tengo memoria, mis primeros recuerdos, por decirlo así, mis papás están liderando una congregación y es algo que pues, como lo decías, Dios nos ha escogido y por algo hemos nacido donde hemos nacido, hemos vivido las experiencias que hemos vivido. El Señor nos manda a compartir eso porque todas las cosas pasan y como conocemos, ¿verdad? Ninguna hoja de un árbol cae sin el permiso de Dios. Entonces todas las cosas, por malas que nosotros pensemos que son experiencias que Dios nos permite vivirlas. Muchas veces, por decirlo así, tal vez por desobediencia nuestra, vivimos cosas que sentimos difíciles, pero el Señor tiene el control de todo y nos dirige, nos ayuda a tomar esas experiencias y
y transformarlas. Y si nos fijamos en la Biblia, nos fijamos en todas las cosas que nos rodean, vemos que hay un significado para todo y es agradable. Y bueno, desde mi experiencia, saber que Dios siempre está con uno. Bueno, desde mi experiencia, desde muy pequeño estoy en la iglesia, me gustaba cantar, me gustaba tocar. Mis padres me han inculcado el amor a Dios y que pues conocer que primeramente que Dios me amó antes a mí y por eso es que yo sé amar. Y cuando me decía Macklin que hiciéramos este proyecto, no podía evitar pensar en que Dios siempre me ha mandado a amar a los demás con el amor que Él me ha dado a mí. Y decía yo, pues el Señor siempre nos llama y nuestra primera experiencia, o bueno, nuestro primer pensamiento al decir que Dios nos llama es ir a otros lugares, pararse en un parque, predicar. Pero pues qué bonito que el Señor nos guía y nos dice, los materiales están, no importa, no hay que tener un gran estudio, herramientas pues caras o cosas así para empezar con el proyecto. Y el Señor nos ha bendecido y pues Él les puede decir que las cosas que tenemos aquí el Señor las ha proveído prácticamente de la nada. El Señor ha puesto los medios para que nosotros hagamos este proyecto y pues es algo que nos motiva. Y pues claramente el Señor tiene que ser primeramente el que hable por medio de nosotros a pues los corazones que Él va a abrir, porque Él va a poner las personas. Y bueno, desde experiencias puedo decir que es agradable nacer en una iglesia, pero hay experiencias que a uno, por decirlo así, como que le duelen, que uno no las entiende al principio. Por ejemplo, yo recuerdo que desde que iba a la escuela siempre he sido centrado en las cosas de la iglesia, siempre se me ha inculcado eso. Y muchas veces cuando iba a la escuela, pues mis compañeros hacían cosas que claramente no son, por decirlo así, de un cristiano. Y yo las quería hacer. Llama mucho la atención y pues algo diferente, ¿verdad? Pero llama mucho la atención y pues querer hacer esas cosas. Y las veces que yo las quería hacer, era extraño porque ellos mismos me decían, tú no puedes hacer esto. Es que eso, perdón que te interrumpa, pero eso es algo que pasa. O sea, porque cuando las personas saben que vos vas a una iglesia o crees en Dios, como que, o tal vez lo hacen como por machucarlo a uno o por recordarle, pero es Dios hablándote, ¿verdad? Es Dios hablando. Y más adelante vamos a decir eso porque la moralidad que hay en todo, pues viene del Señor. Entonces todas las cosas el Señor las ordena, el Señor lo guía a uno. Y independientemente de la persona que nosotros pensemos que pues Dios la usa y nos va a hablar. Y pues era algo, pues ahora lo entiendo y es increíble pensar en eso, porque pues cuando mis fuerzas se acababan era donde empezaba las fuerzas del Señor, y sabemos que es un poder ilimitado el del Señor, las fuerzas del Señor, y que es como Él nos guía a nosotros. Pero pasa algo que podríamos decir que es muy curioso en las personas que están muy inmersas en una iglesia o en una congregación, que tal vez lo conocemos como que se apaga el primer amor. O muchas veces estamos trabajando en muchas cosas, tantos ministerios que hay en las congregaciones. Y bueno, por lo que he entendido, está Macklin bastante inmerso en muchas actividades de la iglesia. Tal vez en la mía es un poco más liviano, pero son tal vez menos personas. Y bueno, muchas personas tal vez que nos van a escuchar se sientan bastante identificados porque hay momentos en los que trabajamos mucho en la congregación, pero la relación con Dios, que es la más importante, no está dando frutos. Y es un trabajo físico, un trabajo emocional, les estresa a uno y no hay un fruto. Y muchas personas que me conocen incluso podrían decir que ese muchacho es bien agradable, que está bastante metido en las cosas del Señor, mas no conocen pues los pensamientos internos que uno tiene. Tal vez no andamos haciendo cosas que pues se ven mal socialmente o la iglesia los mira mal, pero los pensamientos de uno están corrompidos de una u otra forma. Y bueno, en mi experiencia, cuando estaba estudiando en el instituto, pues fue, digamos, el momento en el que me alejé del Señor. Y pues ahí es donde entendí que los propósitos del Señor pues son diferentes a los que uno piensa. Yo pues sabiendo las reglas que habían internas en la iglesia, conociendo la palabra, lo que a Dios le gusta, pues me alejé. Llegó un momento donde pues empecé a tener una relación, me enamoré,
pues tuve un noviazgo y en ese momento pues empecé a hacer cosas que pues me motivaron a hacer, o muchas veces yo las quería hacer y sentía la libertad de hacerlas. Y pues eran cosas que no le agradaban al Señor. Y pues tal vez eso era lo peor, que yo sabía que estaba mal y lo estaba haciendo. Y yo decía, pues estoy haciendo esto y pues no miro cosas malas, no veo frutos malos de lo que estoy haciendo. Entonces me daba incluso más libertad de hacerlo. Pero lógicamente había algo, un sentimiento interno de uno que le dice, eso no lo hagas, eso está mal. Y uno se siente un poco mal. Uno no entiende qué es eso hasta que, bueno, estudia la palabra. Y bueno, conociendo los reglamentos que había en la iglesia, yo no podía estar sirviendo, haciendo las actividades que yo hacía, pues, que no le gustaban al Señor. Y llegó un momento en el que pues a uno incluso le da algo que se siente tranquilo a pesar de que uno no está haciendo nada. Y pues llegó ese momento que yo no servía, no cantaba, no tocaba, no podía predicar, me sentaba en la última silla de la iglesia y era algo que iba solo porque tenía que ir. No siente uno una diferencia, un cambio, así como le dicen, el Señor te cambia, el Señor hace esto en ti, cuando vas a la iglesia sientes esto. Y yo miraba que muchas personas pues lloraban y pues había un sentimiento y se miraba que todos estaban conectados, menos yo. Y era te sentías excluido. Me sentía excluido y era algo que yo mismo me decía, mis oraciones, como le decía antes Macklin, es algo que uno dice, el Señor no lo recibe, ¿por qué lo voy a hacer si no lo recibe? O empezaba y no estoy limpio para que el Señor reciba mi oración. Y pues muchas personas a nivel, podemos decirlo, mundial se sienten así. Y es algo que el Señor pues quiere que compartamos nuestra experiencia. Quiere que motivemos a las personas que pues van a escuchar esto. Y pues para eso nace este proyecto. Principalmente, ¿verdad? Para jóvenes que se sienten igual a nosotros. Y ya lo decíamos con él anteriormente, la juventud no es física, sino que es una juventud que nosotros tal vez estamos jóvenes en edad, pero hay personas que están mayores, adultas y recién están entendiendo, recién están conociendo el amor de Dios, los propósitos de Dios para su vida, y esa es una juventud espiritual. Entonces este podcast va destinado para todas esas personas que, como nosotros, queremos buscar una razón, queremos entender los propósitos del Señor, porque nuestra mente nos dice, esto no es racional. Las cosas de Dios no son para nada lógicas. Y no, Dios no es un Dios de lógica, sino que son propósitos que no los entendemos nosotros. Y bueno, se conecta tanto con ciencia, historia, vienen relatos que nos vienen narrando cómo suceden las cosas. Y muchas veces pues no, los estereotipos nos dicen, ¿verdad? Que la ciencia, la historia, todas esas cosas contradicen la Biblia. Y nosotros lo creemos, muchas veces predicando decimos la ciencia es del diablo. Y cosas así. Eso es lo que pasa bastante, gente. Yo he escuchado bastante eso, bastantes predicadores que satanizan lo que es la ciencia, o satanizan la historia, o este tipo de cosas, la filosofía. Tampoco es bueno sumergirse tanto en eso, o sea, porque nuestra base o nuestra guía es la Biblia, ¿verdad? Pero nuestro objetivo, como bien lo decía Abner, es demostrarles a ustedes de que podemos poner a tela de juicio muchos temas pasándolo por estos filtros. Nuestra dinámica va a ser, y tenemos un tema bien bonito que hemos estado preparando. Les voy adelantando el título, no lo tenemos al 100. Spoiler. Es un spoiler, no lo tenemos al 100, pero el título es ¿Quién es Dios realmente? Un viaje a través de la ciencia, la historia y la fe. ¿Por qué tenemos estos tres filtros? Porque nosotros queremos hacerles ver a ustedes de que en esta tierra existió un hombre llamado Jesús de Nazaret, que puso un antes y un después en la historia. Como dicen, 2025 después de Cristo. ¿Por qué? Porque puso un antes y un después. Pero ¿dónde dice que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret? Me lo expresaba un compañero. Y yo le dije, fíjate que en la Biblia, no, aparte de la Biblia. Y me cuestionó y dije yo, aparte de la Biblia, ¿dónde más dice que existió un hombre llamado Jesús de Nazaret? Y eso llegó a mi mente y a mi corazón. Y dije yo, hay muchos jóvenes que no se acercan a una iglesia, no se acercan a compartir un mensaje para sus corazones porque tienen esas dudas. Y esas dudas los alejan de Dios. Ese mismo día fui a mi casa, abrí la computadora y me puse a investigar. Y encontré un montón de autores no cristianos que hablaban sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret, que fue crucificado
y existen registros de que resucitó al tercer día. Entonces, eso dice la historia. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia, nosotros a través de la ciencia podemos llegar a la conclusión de que existe un Dios. El 95% de los ganadores al premio Emmy no son ateos, no son agnósticos, sino que el 95% de estas personas de ciencia, son creyentes o son teístas o creen en la existencia de un Dios. Eso quiere decir de que la ciencia no es para los ateos ni para los agnósticos. No, tenemos esa mala idea. Por eso, como mi compañero decía, vamos a tener esta dinámica de pasar por este filtro, ¿verdad? Este es un tema que tenemos bastante preparado. Tenemos también invitados. Vamos a tener un invitado. Era el primer video que íbamos a grabar con este invitado que teníamos especial para traerlo, pero por azares del destino no pudimos grabarlo. Entonces decidimos hacer estos videos como para que ustedes nos conozcan mejor, ¿no? Y próximamente vamos a subir ese video con este invitado bastante especial, donde vamos a hablar un tema que es muy importante también, que son las religiones. Las religiones son banderas que separan a la juventud. Yo lo dijera así. Porque a veces nos hacemos religiosos. Nos excluimos. Lo veo dentro de mi sector, dentro de mi comunidad. Vos sos de qué iglesia, yo de esta, no nos llevamos. Ese es un problema. Dios no nos mandó a hacer eso. Entonces queremos botar todas esas barreras que existen para que los jóvenes se acerquen a Dios. Es un proyecto bastante grande. Para nosotros es grande. Puede ser que sea algo pequeño, pero para nosotros es grande. Sabemos que para Dios también. Así que de mi parte es un gusto y espero poder prepararnos. Ciertamente ya llegamos a la conclusión de que es de estudiar bien lo que vamos a ver, o sea, porque no es solo por venir a hablar tampoco. Hay muchos temas por qué hablar, hay mucha información de dónde agarrarnos, muchas preguntas que no tienen respuesta. Nosotros no tenemos todas las preguntas, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero tenemos un manual, una guía y la intención de aprender y compartirlo con ustedes. Y es por eso que en el arte de ser joven te invitamos a que busques el camino, la verdad y la vida.